Pues siendo las 12 de la noche, hora española, acaban justo de terminar las 500 millas de Indianápolis 2020. Habrán terminado hace unos 15 minutos y ya está con la entrega de premios ya acabada. Y vamos a repasar lo que ha sido esta carrera, que desde luego ha tenido bastante imprevisto, ha sido muy accidentada y nos ha sorprendido una vez más. Así que vamos a repasar lo que ha sido esta mítica carrera. Y bueno, en la salida pues vimos como obviamente salen en grupo de 3 y Scott Dixon aprovechó la oportunidad de salir y ponerse por delante de Mario Andretti. Le cogió el rebufo en la línea de meta y le pasó y se puso primero, claramente uno de los claros contendientes a la victoria. Más por detrás empezaron a reagruparse los grupos, veíamos cómo estaba Alonso y Palau en grupo de la parte más trasera, luchando por posición, con el cuchillo entre los dientes, pero no tardó en llegar a una bandera amarilla. Y es que James Davison en un Honda tuvo un problema con los frenos, parece ser que la pastilla se le enganchó y empezó a arder la rueda completamente y parecía que el coche iba a arder completamente. Lo apartó, sí que perder un lado de la pista, pero hasta que lo remolcaron y lo sacaron del circuito, pues tuvimos varias vueltas de caution de verdad, es decir, con el pace car sacado. Lo que empezó clave a ser para la estrategia, ya que empezaron a parar varios pilotos. Entre ellos Fernando Alonso, que fue uno de los primeros en parar, pero desde luego hubo una melee bastante increíble en esas primeras vueltas, ya que empezaron a ir con estrategias cambiadas. El coche de seguridad se fue, continuaron las vueltas, se iban cogiendo el rebufo, sí que es verdad que Scott Dixon estaban aguantando muy bien esa primera posición y por la parte de atrás sí que es verdad que se marajaba un poco más los ases, pero no tardó en llegar otro drama, ya que en la vuelta 25 un viejo conocido de la Fórmula 1 se fue contra el muro. Y es que sí, Marcus Ericsson chocó. Se le fue largo por la curva 3, ya había viruta en esa zona y se le fue largo el coche y se fue contra la barrera. Así que abandonó y salió de nuevo el pace car, que volvió a ser clave para la estrategia, ya que los que no habían parado en la parte delantera pararon por parar, lo que colocó a los pilotos que habían parado antes, como era Pagenao o el grupo de Alonso, en primeras posiciones. Sin embargo, Alonso decidió parar de nuevo y se colocó otra vez en las últimas posiciones, pero ya con 2 paradas hechas. Se relanzó la salida y vimos, como digo, como los pilotos de atrás, que eran más rápidos, como era Scott Dixon, intentaban ya remontar posiciones, y por su parte Pagenao y Askew, que eran estos pilotos que, como digo, ya habían hecho la parada, se empezaban a alejar, pero no del todo, ya que venían estos pilotos bastante más rápidos. Ya para la vuelta 45 estos pilotos tuvieron que parar, ya que aquí la gasolina pues te puede durar en torno a las 30 vueltas y no se les tenían el combustible ya vacío, y volvió a la situación normal de carrera con Scott Dixon en la primera posición, seguido por Rossi y por Rinus VeeKay. En la vuelta 62 volvieron a parar varios coches, entre ellos el de Scott Dixon, ya que tenían que hacer la parada, ya que por estrategia les tocaba hacerla, y también Alonso entró para hacer su tercera parada, lo que no parecía muy lógico, pero sin embargo se mantuvo en esas últimas posiciones ya con 3 paradas hechas, pero sí que es verdad con más combustible. Ya para la vuelta 80 terminaron de parar a estos pilotos que estaban del grupo de delante y que tenían que volver atrás, ya que habían hecho una parada de menos, y volvió a colocarse la situación normal, con Dixon primero, Sato segundo, que le había hecho un undercut a los pilotos de atrás, tercero Rossi, cuarto Andretti y quinto Ferrucci. Y para la vuelta 85 volvió otra vez una bandera amarilla, que provocó que sea el pace car, ya que Dalton Kellett, uno de los novatos, pues también se fue contra el muro en una posición bastante parecida como le ocurrió a Marcus Ericsson. Y esto fue clave, ya que Alonso y Palau no habían hecho su parada todavía, lo que los colocó bastante por delante en el top 15 los dos, uno P13 y el otro P15, lo que les colocaba con opciones para todo en la carrera con ya posición real. Ahí terminó el caution y se relanzó la carrera, pero volvió el caution enseguida, ya que en la lanzada vimos como un piloto, que no me acuerdo exactamente cuál es, se trompeó y, intentando evitarlo, uno de los McLaren, el de Askew, se fue también contra el muro, los dos chocaron y acabaron fuera de la carrera. Este fue un accidente, la verdad es que ha durado muchas vueltas el caution, unas 20 más o menos, y como estaban justo en la entrada del pit lane, pues nadie pudo entrar en boxes y tampoco les merecía la pena porque, como digo, ya habían hecho todos paradas y ya estaban en posición real. Ya para la vuelta 101 sí que es verdad que se relanzó la carrera con Dixon primero, y en la 13ª posición teníamos a Palau y 15º Alonso, con Palau diciendo que tenía mucho ritmo y que iba a empezar una remontada. Por un lado teníamos a Palau subiendo posiciones en la parte trasera y por otro lado teníamos a Rossi y Dixon luchándose las primeras posiciones, que además estaban intercambiando el liderato para ir guardando combustible. Pero en la vuelta 122 llegó otro caution, y es que por desgracia Alex Palau cometió un fallo de novato y se fue contra las barreras, como le ocurrió a Ericsson o a Kvyat. Condujo por encima de sus posibilidades y acabó contra el muro, lo que provocó, como digo, un pace car. Y por si fuera poco, al entrar todos los pilotos en boxes para hacer su quinta parada, también vimos cómo se iban también las opciones de victoria para Alonso,
ya que cuando estaban entrando casi todos en boxes se le caló el coche, tuvo un problema eléctrico, no le arrancaba y perdió una vuelta respecto al líder. Y más fijándonos por la parte delantera, veíamos como Rossi hizo un unsafe release a Sato, se tocaron los dos y fue penalizado. Y le penalizaron con colocarse en última posición de la parrilla. Rossi debía hacer una remontada increíble, era uno de los que tenía posibilidades a la victoria y tenía que remontar a un montón de posiciones, ya que su sanción era ponerse último. Se relanzó la carrera con Rosberg, que tenía que parar Dixon y Howard, con cuarto Sato, que también, como digo, sería clave, y quinto Rahal, que también estaba ahí para la victoria. En las siguientes vueltas vimos como en la 135 paraba Pagenaud y otros pilotos para seguir con su estrategia. Y en la 144 Rossi, como digo, en su acción de remontada desesperada, se fue contra el muro, chocó y provocó otro caution, otro pace car. En declaraciones él mismo ha dicho que está muy enfadado con esa penalización, tenía opciones a la victoria, pasó de agresivo para intentar recuperar todo lo que le habían quitado con la sanción y finalmente pues acabó fuera de la carrera. Como digo, salió el pace car y también hizo que varios pilotos pararan, entre ellos pilotos de la parte trasera que no tenían muchas opciones, como por ejemplo era Alonso, y decidieron hacer una última parada y meter combustible a tope para ahorrarse una parada al final y llegar así al final y tener incluso opciones a la victoria y en el caso de Alonso poder desdoblarse. En fin, en la vuelta 158, como digo, se relanzó la carrera y llegó un movimiento crítico. Scott Dixon estaba defendiendo la primera posición, que la estaba manteniendo casi desde el principio, y tenía a Sato por detrás. En la relanzada le cogió el rebufo y se colocó primero, algo que fue clave para el final de la carrera, a falta de tan solo una parada. Y esa parada llegaría entre las vueltas 168 y 169. El primero que abrió la veda de la última parada fue Marco Andretti, que desde luego no estaba teniendo una buena carrera. Pero más tarde llegaron Sato, llegaron Dixon, llegaron Rahal y se efectuó la última parada. Y la situación real de carrera era: primero Dixon, que adelantó a Sato en los boxes, Sato segundo, Newgarden tercero y Rahal cuarto, a falta de que pararan los pilotos de delante como era Pigot, Beach o Chilton, que como digo habían decidido no parar para intentar jugársela. Para la vuelta 172 hubo un cambio de posiciones bastante radical. Por un lado Sato adelantó a Dixon y se colocó primero, otra maniobra bastante clave, y es que junto por delante estaban empezando a llegar doblados. Entonces sí que es verdad que todavía no habían parado ni Beach ni Chilton, que eran los últimos pilotos que como digo estaban con esa estrategia de jugársela a no parar. Pero ya en posición real estaban los dos luchando por la victoria. Y como digo, pues Sato siguió con ese liderato y es que llegó a 20 vueltas para el final una de las claves, y es que había 3 coches doblados que estaban luchándose esas últimas posiciones y justo por detrás llegaba Sato, que aquí en la IndyCar no se muestran banderas azules, así que no tenían por qué darle la posición, y Sato tuvo que esperar unas cuantas de vueltas que hizo que Dixon y Rahal se acercaran por detrás, pero consiguió desdoblarse de ellos dos y ahora le tocaba a este grupo de doblar a estos pilotos. Sí que es verdad que pidieron algo más de tiempo, pero estaba la victoria en un puño. Teníamos a Sato primero, con Dixon segundo a un segundo, y Rahal tercero, que estaba ahí luchando los tres la victoria. Sí que es verdad que Sato lo tenía bastante mejor, ya que se empezaba a alejar de estos dos pilotos, pero estábamos con unas últimas vueltas que habrían sido espectaculares. Y digo espectaculares porque a 5 vueltas para el final, cuando este grupo estaba bastante compactado, vimos como Spencer Pigot recibió un golpe enorme. Se fue largo en la última curva, trompeos, y chocó contra la entrada de boxes, contra el muro que hay. Fue de los accidentes más fuertes que se ha visto en la Indy 500, por lo menos este año, y provocó una bandera amarilla a 5 vueltas para el final. Ya no se relanzó la carrera, obviamente, así que teníamos a Sato primero con Dixon segundo y Rahal tercero, con lo cual estas últimas 5 vueltas ya fueron de pace car puro, no pudo hacerse nada más, así que ha sido un poco final descafeinado, ya que podríamos haber visto como Dixon y Rahal luchaban la victoria a Sato, pero desde luego una victoria muy merecida para él. Y bueno, por su parte Fernando Alonso ha terminado 21avo, al final la estrategia de ahorrarse una parada y de doblarse no le ha funcionado y ha tenido que acabar en esta posición. Los problemas mecánicos sí es verdad que la han fastidiado bastante, pero desde luego hoy no tenía mucho ritmo para la victoria. En algún momento rodó a las velocidades de los líderes, pero Honda estaba bastante fuerte este fin de semana, y de no ser por el problema que ha tenido en boxes, que lo habían doblado, no hubiera luchado por la victoria, pero sí hubiera estado en un top 10 que hubiera sido bastante meritorio, teniendo en cuenta las opciones que tenía este año. Y bueno, qué destacar de este final de la carrera, que vieron a Sato al podio y consiguió su segunda victoria, se tomó la leche, le dieron el anillo y como digo, ganó. Y la verdad es que dice mucho de él, teniendo en cuenta sus participaciones
y cómo estuvo en la Fórmula 1, que se le consideró en su momento uno de los peores pilotos en la Fórmula 1. Y desde que ha llegado a la IndyCar, pues lo ha hecho muy bien. Así que gran carrera la de hoy, y ya la semana que viene tenemos el Gran Premio de Bélgica, otra carrera que también se perfila bastante interesante. Todo como siempre aquí en el canal y poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.